psicoanalista. Bienvenido a la mañana de Punto Uno Stream. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lisandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, Javi. Bueno, Bien, ayer lo estuvimos estamos charlando un poquitito sobre este tema. Quisiera empezar, si se quiere, por el final, o por lo más, Dale. lo que se viene hacia adelante. ¿Cómo Bien. es la perspectiva de la salud mental? ¿Se trabaja con una víctima y con un victimario de un hecho como el que sucedió ayer en San Cristóbal? A nivel individual, con un chico, con una chica que estuvo en esta situación, en este hecho, y también con un perpetrador de una acción tan violenta que condujo a la muerte de alguien, obviamente. Exacto. Bien, mira, creo que es una situación, en primera instancia, bueno, se plantea una situación trágica, ¿no? Una tragedia, una fatalidad. Me parece que es algo que sobre todo supone y necesita de tiempo para poder subjetivar, ¿no? Básicamente para mí, ¿qué es esto? Se produce como una especie de agujero, un desgarrón, un desmembramiento, ¿no es cierto?, en algo del tejido de la comunidad que afecta de distintas maneras y que tiene distintas dimensiones. En relación a eso, es que me parece que es fundamental considerar ahí el tratamiento como distinto. En el caso, digamos, de lo que es la víctima, ¿no? Que me parece que hoy por hoy es muy importante el trabajo, ¿no es cierto?, la colaboración, la solidaridad, digamos, ¿no es cierto?, en este momento con lo que son víctimas de este hecho, me parece tan terrible. Es algo que es fundamental brindar espacios, brindar agilidad en aquello que les toque resolver en términos, ¿no es cierto?, administrativos, legales y judiciales, ¿no? Y tratar de evitar por todos los medios la revictimización, con una responsabilidad, me parece, de parte de la comunidad, ¿Sí? Que tiene que ver con el respeto a estas personas, a lo que están viviendo, a lo que están sintiendo. Es decir, que hay un trabajo, digamos, que es individual, y luego después creo que hay un trabajo que también tiene que ver con lo comunitario, es decir, cómo cada uno de nosotros, y en la medida que participamos de esta situación difícil, podemos contribuir, ¿no? Desde los medios, desde el rol de los profesionales, de cómo ¿no?, tratar, digamos, ¿no es cierto?, de hacer, yo diría, el ejercicio de buscar, ¿no?, empezar a subjetivar algo de esto, ¿no?, poner en palabras, conversar, elaborar algo, ¿no es cierto?, de este Te hago una pregunta ahí alrededor, Javi, trágico. porque lo marcaste dos veces. Digo, la cuestión del tiempo, que en algún punto Sí. a esta comunidad de San Cristóbal, digo, obviamente las clases en la escuela van a estar suspendidas ya por todo el recorrido de la semana, pero hablaste mucho del tiempo y de subjetivar. ¿Qué subjetivar en un proceso tan trágico, tan violento y tan abrupto? Mirá, y yo te diría que van un poco de la mano, porque la cuestión de lo que es, no pensemos en que una especie de herida, un agujero, ¿no es cierto?, en ese tejido afectivo, ¿no?, algo que seguramente va a estar ahí, con lo que hay que convivir, ¿no?, un agujero que nunca va a terminar de cerrarse del todo, ¿no?, algo que está ahí, y que es una marca que queda, ¿cierto?, para todas las familias. ¿Cómo se hace eso? Y buscando la manera de simbolizar estos procesos, ¿no?, de entenderlos, digamos, una lógica del tiempo, de darle un lugar, de situar el dolor, ¿no?, de buscar los espacios en los que uno va a hacer un recuerdo, ¿no?, de lo que fue, de lo que es. Me parece que es el trabajo de un duelo, ¿no?, me parece, por una parte. Eso es en el orden individual, ¿no? Ahí. Pensás vos. Ahora, cuando Sí, estos exacto. chicos y esta comunidad, digo, porque una comunidad educativa son obviamente los chicos, son los docentes, son los auxiliares, pero también son los padres y las familias, más en una ciudad más chica. ¿Cómo se trabaja, cómo se piensa ese reencuentro en los días que vengan por delante? Mira, algo así como un modus operandi, me parece que
es muy genérico, son distintos actores. Me parece que yo abro la cuestión del tiempo porque justamente es lo que faltó en lo que se conoce comúnmente como patología del acto. O sea, lo que hay es un acto, un impulso que rompe, ¿no es cierto?, marca un acontecimiento, un antes y después, en una comunidad, en un establecimiento educativo. Sí. Entonces me parece que esta medida de decir, bueno, esta semana los chicos no van al cole, me parece que es una de las medidas, ¿no es cierto?, de abrir ahí un espacio para que la cuestión no esté tan cruda y tan fresca y permita, ¿no es cierto?, empezar a entender, elaborar, a caer en la cuenta de esto que sucedió, ¿no es cierto? Estamos abiertos. Sí, estamos hablando con Javier Mondada, que es psicólogo. Hay una cuestión que me parece importante de lo que dijiste y que vos tal vez lo marcás como un momento de la época, que es esta lógica de pasar al acto. Bueno, hacer un chico que sufría condiciones de violencia familiar, pero también de violencia hacia adentro de sus congéneres, de su edad, pasó al acto de una amenaza. ¿Qué es pasar al acto? ¿Esto es una marca de la época, si se quiere? A mi modo de ver, claramente esto se podría situar dentro del margen de una marca de la época, ¿no? Hay por ejemplo, un librito que trabaja una psicoanalista que es profesora de la cátedra sobre violencia y modos de intervención, que tiene un libro, ¿no es cierto?, que se llama Violencia y Radicalización, y hay muchos otros colegas que señalan, ¿cierto?, la época y cuestiones que nosotros conocemos, una época muy ágil, muy vertiginosa, donde todo lo que es esa agresividad, esa tensión, esa ansiedad, ese impulso, no siempre se ubica o se descarga, yo podría decir en términos muy generales, en el buen lugar, ¿no? ¿Cuánto se tramita eso hoy por vía de la palabra, de la conversación, de la charla con el compañero, con el club de barrio, con el profesor? Es decir, que la época me parece que lleva, ¿no es cierto?, a pensar estas fragmentaciones. Esta es una de las cuestiones que veo. Bien. ¿Por qué una cuestión también de época? Porque otra cosa que yo pensaba, me parece que esto hay que pensarlo, hay que estudiarlo, no tengo que tomar el tiempo para no sacar conclusiones apresuradas, y justamente, a mi modo de ver, una sugerencia sería no dejarnos llevar, digamos, por esta necesidad imperiosa también de obtener respuesta inmediata. Me parece que justamente es un tiempo también de, hacer una pausa para comprender qué fue lo que pasó entre ese evento y la conclusión, ¿no es cierto?, que acontece. Y esto me lleva a otra cuestión, porque obviamente hay un tiempo, ayer empezó a las 10 de la noche el velorio de Ian, y ya la comunidad está acompañando a la familia del chico de 13 años que fue muerto. Hay otro tiempo que es que estamos hablando de la suspensión de la actividad docente en la escuela. Hay otro tiempo que va a ser el de la justicia, pero en los tiempos de la salud mental. Sí. ¿Cómo se trabaja con un chico, con una chica o con una persona que comete un acto violento de este estilo, pero sobre todo en la característica que es un menor, porque 15 años tenía el perpetrador? Bien. Mira, yo te diría que para mí la herramienta fundamental, a pesar de la endeblez que tiene, de los problemas que trae, sus limitaciones, sigue siendo la vía de la palabra y la escucha, ¿no? Es decir, me parece que hay que tratar de entender ahí que cuál fue la relación, te diría, de ese joven con ese punto, ¿no es cierto?, ahí de dificultad, con ese acto, ¿no es cierto?, de qué carácter es. Por ejemplo, ayer escuchaba a un perito forense que hablaba en uno de los programas de televisión que decía justamente hacer una especie de criminogénesis, ¿no? Entender un poco ese debate, si no, ¿no es cierto?, ¿qué se puede interpretar, digamos, ¿no?, de ese hecho, y que pueda darle una posibilidad, más allá de la sanción y junto con la sanción que es necesaria, digamos, ¿no es cierto?, en estas cuestiones. Sí, y que es del orden de lo jurídico.
Claro, que es del orden de lo jurídico y de lo necesario, y la sanción también es necesaria en términos de salud mental, en el sentido de que hay que implicar y ver el punto de implicancia que puede tener esa persona con lo que hizo, con su vida y con la comunidad, su relación con la comunidad, su relación con el crimen, ¿no? Hay que ver de qué orden fue eso. Me parece que eso es un trabajo a desarrollar, ¿no? Me parece que hay que abrir ahí algo de qué fue lo que pasó con esa persona, que lleva, ¿no es cierto?, a algo, ¿dónde está la proporción de lo desproporcionado, te diría? ¿Dónde está la proporción de lo desproporcionado? Está perfecto. Te saco del caso puntual, que obviamente es un disparador muy importante. Una cuestión que me parece interesante de este tiroteo de San Cristóbal, es una ciudad importante, pero no es una gran urbe. Pienso en el año pasado hubo en La Paz también una situación similar con esta, que no llegó a concretarse, pero que una chica fue también armada a un colegio. La Paz es un municipio chico de Mendoza. Pienso en el caso de Carmen de Patagones, que se decía hace muchos años terminó en muerte de, no, recuerdo que eran 2 personas. Sí. Ciudades chicas, ciudades intermedias. Y a mí lo que me hace pensar es, la violencia no es solo un producto de, ¿viste? Porque siempre se gusta hablar del hacinamiento, de la violencia de las grandes ciudades. Bueno, ¿qué pasa también en las comunidades en general con los adolescentes y la violencia y sus necesidades de ser escuchados? Mirá, me parece que es buena tu pregunta, porque la verdad que es muy interesante salir de la cuestión, ¿no es cierto?, de la gran urbe y qué sucede, digamos, también ahí. Sí, porque si no siempre le ponemos el nombre a las pequeñas comunidades. Claro, porque si no siempre parece que todo esto la violencia nace del hacinamiento, de la desigualdad, de la falta de cultura, ¿viste? Hay un montón de gente que le gusta ser despectivo con respecto a esto, pero hay muchos pequeños elementos que te muestran, che, esto pasa en pequeñas comunidades. Entonces hay otro hilo que hay que traer, ¿no? Me parece que la cuestión es, yo creo que estas personas, estas comunidades, por supuesto, esto es una conjetura, hay que investigarlo un poco más, pero me parece que es un puntal desde el cual empezar a tirar. Hay que ver, digamos, con que estas pequeñas comunidades también, hay que ver hasta dónde están atravesadas hoy y de qué manera pudieron o consiguen relacionarse con esta época, ¿no es cierto?, de violencia, de radicalización, ¿no?, de empuje, ¿no es cierto?, a la cuestión de las redes, donde hoy pasa todo, digamos, un poco por algo de esa vertiginosidad de lo virtual, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, para no irnos tan allá y hablar, digamos, también, por ejemplo, de algunas cuestiones de Salta, ¿no es cierto? Vamos a pensar, digamos, también qué sucede en lugares como San Antonio de los Cobres, donde tenés, ¿no es cierto?, poblaciones y tenés, ¿no es cierto?, a veces índices que son llamativos respecto de las situaciones de patologías del acto, suicidio, alcohol. Bueno, sí, marcó el secretario de Salud. ¿Qué sucede en esa familia, no? Marcó la semana pasada el secretario de Salud Mental y Adicciones, Teruel, un 35% el aumento de las consultas vinculadas a salud mental en la provincia, en nuestra provincia, como un aumento interanual importantísimo, que él se lo dice, bueno, tenemos más profesionales trabajando, pero también hay más demanda, ¿no? Bueno, me parece que es entonces una vía como para ver qué está ahí no pudiendo articularse en relación a la vehiculización de la palabra, ¿no? ¿Qué pasa ahí en relación a quién escucha eso, a lo que le está pasando a esos pibes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la realidad ¿no?, local de esas situaciones? ¿Qué pasa a nivel familiar, a nivel comunidad? ¿No? Que me parece que hay que entrar un poco más ahí, porque evidentemente que es llamativo, por lo menos, sobre todo esto. Vos decías, Carmen de Patagones, y pasaron un buen par de años, ¿no es cierto?, ya más de 18 años de Carmen de Patagones. Yo lo recordaba porque me ponía un poco a repasar algunas cuestiones hay un texto muy interesante que es de una doctora en psicología que se doctoró acá en Argentina, también en Francia, Silvia Tender, que estuvo hace poco en Salta, en la Escuela de Orientación Lacaniana. Ella tiene un libro que tituló ya en 2008, imagínate que han pasado 18 años, ¿A quién mata el asesino?
¿A quién mata el asesino? Sí, ¿no? Es como justamente a esa pregunta, ¿y qué es lo que está provocando con ese acto? Me parece que es una pregunta que cuando uno piensa en la cuestión del trabajo, digamos, con lo que vos decías del perpetrador, tiene que ver con abrir algo de eso, ¿no? Okay. Porque ella toma un artículo donde trabaja la cuestión de Carmen de Patagones y, por ejemplo, las interpretaciones que pone en juego ahí son, ¿no? ¿Cuáles son las posibles interpretaciones de ese caso? Que es un caso que ya a la distancia nos permite también otra lectura. Por eso la cuestión del tiempo. Exactamente. ¿No? Porque nosotros hoy estamos muy interesados como participantes de la sociedad, de la comunidad, en concluir rápidamente y entender qué pasó con el caso este. Y ahí me parece que tenemos que tener, claro, y tenemos que tener moderación con eso, ¿no? Tenemos que tener mucha moderación, mucho respeto y mucha cautela por todos los implicados, ¿no? Sobre todo las víctimas, pero también me parece también considerar el entorno, digamos, de los perpetradores. ¿Para qué? Porque eso también va a hablar, digamos, de la posibilidad de después que se habla, ¿no? De prevenir y de sanar, ¿no? Exactamente. Javier Mondada, psicólogo, psicoanalista, hablando sobre salud mental y adolescentes. Javier, te agradecemos un montón la nota. Un día te invito al piso y hablamos un poco más de psicología, dale, bueno, de qué se puede hacer. Si querés, incluso empezamos a armar una columna. Te agradezco muchísimo acompañarnos en la mañana de Punto Uno Stream. No, por favor, a ustedes gracias por la invitación, por ocuparse de esos temas y en lo que pueda colaborar, a disposición. Excelente. Seguimos en la mañana entonces de Punto Uno.